Buenas. El primer circuito que conectamos con un 555 es el oscilador. Este es el circuito más famoso que se ha conectado con el 555, que es un circuito que nos provee una señal de onda cuadrada para poder alimentar un circuito digital secuencial. Bien, ¿cómo lo tenemos conectado? Conectamos una resistencia de VCC al pin 7 que llamamos R1, una resistencia del pin 7 al pin 6 que llamamos R2, el pin 6 y el pin 2 están unidos, y al pin 2 conectamos un condensador que lo llamamos C. El pin 4, que es el habilitador, debe estar conectado a los 5 voltios y la conexión de tierra. La salida de la señal la tenemos por el pin 3. ¿Cómo funciona el circuito como oscilador? Inicialmente el voltaje en el condensador es 0. Si tenemos 0 voltios aquí, pues entonces vamos a tener 0 voltios en este pin y vamos a tener 0 voltios en este pin, en el pin 6 y en el pin 2. Luego en la entrada de comparador, en el primero tenemos 0 aquí y en el segundo tenemos 0 aquí. Observemos que si la entrada positiva es mayor que la entrada negativa, la salida es 1. Miremos qué pasa en el primer caso. En el primer caso, la entrada positiva vale VCC tercios, pero la entrada negativa vale 0. Luego lo que tenemos aquí en la salida es un 1 lógico. Nos lo reza el comparador. En el segundo tenemos en la entrada positiva un 0 y en la entrada negativa tenemos 2 VCC tercios, o sea, tenemos el segundo caso. La entrada positiva es menor que la entrada negativa. Luego tenemos aquí a la salida un 0 lógico, o sea, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0. Estando el habilitador puesto en 1, si tenemos un 1 aquí y un 0 aquí, nos da como resultado Q en 1, Q negado en 0. Aquí solo tenemos o disponemos la salida de Q negado. Entonces, Q negado en este caso vale 0. Pero como invertimos el Q con esta compuerta, entonces en la salida de 3 tenemos un 1 lógico. Aquí hay un 0. Este 0 que tenemos aquí nos evita que este transistor conmute y se pueda descargar el condensador, lo que permite que el condensador comience a cargarse. Entonces comienza a darse este proceso de carga del condensador. Inicialmente, la primera vez que lo prendemos, el voltaje en el condensador es 0, por eso lo pongo aquí desde 0. El voltaje en el condensador comienza a subir. Cuando el voltaje en el condensador sube por encima de VCC tercios, lo que vamos a tener es que este voltaje es mayor que VCC tercios, y eso provoca que aquí aparezca ahora un 0 lógico. Este 0 junto con el 0 que teníamos acá coloca mi flip-flop en estado de retención, o sea que no cambia, sigue su proceso normal. El voltaje va a seguir subiendo, pero el voltaje va a seguir subiendo hasta cuando el voltaje en el condensador sea 2 VCC tercios, este punto de acá. Cuando el voltaje en el condensador sea 2 VCC tercios, entonces ya la entrada positiva de este comparador va a ser superior a 2 VCC tercios. Cuando apenas sea un poquito por encima de 2 VCC tercios, este pin pasa a ser 1. 1 junto con este 0 que tenemos acá me da esta condición, 1, 0. Luego Q negado pasa a ser 1 y la salida pasa a ser 0. Al Q negado pasar a ser 1, conmuta este transistor. La conmutación de este transistor hace que el transistor comience a descargarse por medio de esta red condensador R2. O sea, este conducto de la corriente por medio de este transistor hace que el condensador comience a descargarse. Tan pronto comienza a descargarse,
el estado del flip-flop cambia, pero queda en estado de retención. Entonces va a mantener su valor al quedar en estado de retención. Él se sigue descargando. ¿Hasta cuándo se descarga? Hasta cuando el voltaje en el condensador esté por debajo de VCC tercios. Cuando esté un poquito por debajo de VCC tercios, entonces este comparador cambia, inmediatamente conmuta Q negado de 1 a 0 y el transistor deja de descargar el condensador. El condensador empieza nuevamente su proceso de carga, pero ya no lo comienza desde cero, sino en esta ocasión lo comienza a hacer desde VCC tercios. Y este proceso comienza a repetirse infinitamente mientras que mantengamos conectado el 555. Repasemos un detalle. El proceso de carga se va a dar entre R1, R2 y C. Y el proceso de descarga se va a dar entre C y R2 solamente en este circuito. Esto hace que la señal, el tiempo de carga y el tiempo de descarga puedan ser diferentes. Por lo tanto, la señal de salida de nuestro 555 no es asimétrica. Normalmente nosotros, para poder cambiar la frecuencia, ponemos la R2 variable. Si variamos la R2, pues evidentemente podemos cambiar la frecuencia, pero la simetría de la señal siempre está cambiando. Es por eso que en algún momento este circuito deja de funcionar, porque la simetría llega a ser muy desfavorable para el comportamiento del circuito. Inclusive si llegamos a hacer R2 igual a 0, podemos dañar nuestro transistor y dañar el 555 respectivamente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando estamos colocando una resistencia variable, de poner de pronto una pequeña resistencia de protección para no llegar a destruir el transistor, que es el que produce la descarga del condensador. Muy bien, pero nos falta analizar cómo medir el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Este ya es un proceso que requiere de uso matemático, que lo iremos a hacer en nuestro próximo video. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro cómo en principio funciona nuestro 555. Muchísimas gracias. Hasta luego. No se les olvide suscribirse, darle like al video para poder seguir con los ánimos de seguir subiendo todos los videos de electrónica, energías renovables, robótica, y ahora que estoy incluyendo también matemáticas en mi proceso. Muchas gracias. Hasta luego.